Ahí teníamos entonces las primeras reacciones en el panorama político respecto a la liberación de Antauro Humala, justamente también para poder conversar un poco más de este tema y otros de la coyuntura política. Vamos a conversar el día de hoy y darle la bienvenida a Yehude Simón, expresidente del Consejo de Ministros. Muy buenas noches, señor Simón, bienvenido a Visión Central. Muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias. Bien, ¿cuál es su opinión al respecto de esta liberación de Antauro Humala, 2 años, aproximadamente casi 2 años antes que se cumpla su condena, y precisamente por este concepto que establecen por trabajo, ¿no? Por educación y trabajo, porque habría estado dedicando su tiempo también a trabajar y a educarse, y que no es la primera vez, ya lo solicitó en 3 ocasiones anteriores. ¿Usted también cree que se viene una revuelta en la capital o en el país con la liberación de Antauro Humala, como hemos estado leyendo algunas reacciones ya de algunos personajes? Bueno, en principio sabíamos de que Antauro Humala tenía que estar en libertad. O sea, él no sale favorecido en nada. Él lo que ha hecho es cumplir la pena que le correspondía. Porque cuando te digo cumplir la pena que le correspondía es justamente porque la ley daba facilidades o daba beneficios a aquellas personas que trabajan, hacen, escriben, hacen tareas manuales, en fin, ¿no? Una serie, el interno hace una serie de oficios, desarrolla una serie de oficios para beneficiarse, incluso estudia primaria, estudia secundaria, e incluso en algunos centros penitenciarios estudian hasta la universidad, otros trabajan en la producción de zapatos, en fin. Y en el caso de Antauro, sabíamos perfectamente que escribía algunos libros y que estudiaba. Por lo tanto, no es ningún favor, simplemente el Estado ha cumplido con lo que le correspondía. No se olviden de que se decía que el gobierno se había comprometido a indultar a Antauro Humala. Yo ya había escrito hace mucho tiempo que no le hacían ningún favor. Él tenía que salir porque le correspondía salir. Ahora, tu pregunta es la interesante, ¿no? Tu pregunta es la interesante, si la salida de Antauro va a significar conflictos para Lima, va a significar violencia. Eso no lo podemos decir. Yo estuve varias veces, he visitado varias veces al señor Antauro Humala, incluso como cuando fui presidente del Consejo de Ministros, en la medida que estaba muy mal de salud, y encontré un hombre más calmado, un hombre que se daba cuenta que no podía seguir con esa conducta de enfrentamientos, etcétera, etcétera, y no sé cómo saldrá ahora. Por lo menos cuando lo visitaba era otro Antauro Humala. Además le decía que tenía que entender que el Perú no podía estar otra vez en problemas de violencia, de enfrentamientos, porque no era lo correcto. Yo entendí que Antauro estaba en otra posición. Usted dice que lo ha visitado Antauro Humala. ¿Cuál es la relación que guarda usted con el hermano, ¿no?, del expresidente Ollanta Humala? Ninguna relación. Lo que sucede es que lo visité producto de un pedido de la madre de Antauro, ¿no? Porque estaba muy mal de salud y yo era presidente del Consejo de Ministros y por lo tanto lo que menos quería, por lo menos yo en lo personal, de que exista violencia o que existen problemas en ningún lado, y fui a ver su situación de salud y en efecto la ministra de aquel entonces, la ministra Fernández, ¿no? Mandó los médicos y el problema de Antauro era una otitis crónica, ¿ya? Y bueno, eso me permitió conversar, pero además hay una situación que es bueno saberla. Cuando yo fui primer ministro y después de haber atendido a Antauro, hubo una situación de una que estaba tomada por problemas de incumplimiento del gobierno, y el informe que tenía que la gente que manejaba esta situación delicada en esa región era simpatizada mucho con Antauro, ¿no? Y Antauro, creo que fue en Apurímac, mira lo que está pasando en esta región. Por lo menos dile a la gente que te sigue que se calme, y Antauro cumplió su compromiso y calmó y se levantó ese paro que tenía toda la región. Entonces, esa es mi relación.
¿de acuerdo? Bien, entonces lo que usted menciona principalmente, señor Simón, es que en estos últimos años usted cree que Antauro Humala ha bajado un poco a estas declaraciones un tanto beligerantes, un tanto incendiarias que en algún momento tuvo y que ahora no va a salir para cumplir las expectativas de cierto sector de la oposición que mencionan que va a generar revueltas, que va a azuzar a sus huestes para apoyar de alguna manera a este gobierno y que algunos inclusive dicen que podría hasta cerrar el Congreso. Bueno, yo lamentaría mucho que él recién salga y tenga esa posición. Yo creo que no hay que estar presionando y estar haciendo noticias de esa naturaleza, porque puede producir un efecto contrario al que nosotros queremos. Nosotros queremos que el señor Antauro salga, viva su vida con tranquilidad, y si tiene que hacer política, la va a hacer seguramente, la haga no metiendo más leña al fuego, que es lo que están haciendo algún sector, sino dar la tranquilidad o hacerlo sin ninguna violencia, dando a conocer su posición. Porque quien incendia hoy día la pradera va a significar lamentablemente muertos. ¿Y quién paga los muertos? Nadie. Una vez que muere un ciudadano, dicen pobrecito, y el Estado se olvida y todo el mundo se olvida y la familia queda afectada. Espero que Antauro Humala salga con la serenidad que tiene que haberle dado el paso de los años. Bien, justamente usted mencionaba también de que actualmente, pues, si se incendia la pradera, como quien dice, estamos viviendo ya una situación álgida en el panorama político. De hecho, vamos a comentar en breve también lo que significó la presentación ayer del Premier en el Congreso de la República, pero tenemos otra noticia también que se produjo hace unos minutos, y es que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para nada más y nada menos que la hermana de Lilia Paredes y cuñada del presidente Pedro Castillo, a quien criaron como una hija, ¿no? La señorita Jennifer Paredes. Esta situación cree que, bueno, según comentan algunos expertos, como que paralelamente los hermanos Espino se acogieron a la confesión sincera. Cada día tenemos novedades en las investigaciones penales que se le sigue al entorno más cercano del presidente Pedro Castillo, y que son investigaciones que los indican también de alguna manera de haber liderado una organización criminal, de estar liderando una organización criminal dentro del Estado. ¿Cómo ve el panorama en ese sentido, el panorama jurídico que le afecta al presidente Pedro Castillo? Es complicado, ¿no? Es complicado, muy, muy complicado. Creo que la Fiscalía debe actuar, debe investigar, debe buscar las pruebas que demuestren que hay culpabilidad, o de repente, y en la defensa demostrar que no es cierto. En fin, la investigación se requiere. La Fiscalía tiene que actuar con libertad. Pero yo creo que hay un abuso con el tema de prisiones ahora, ¿no? ¿Las preventivas? Las prisiones preventivas que no están dando el resultado que se quiere. Y yo lo que creo es que si van a darle, si la jueza va a definir la situación de ellos, debe ser con libertad condicionada, de tal forma que se le prohíba que viajen, que no pueden viajar al extranjero, y que le permita, pues, también buscar su defensa, buscar las pruebas diferentes que la puedan liberar de cualquier sospecha, si es que lo tuvieran. Y la jueza o los fiscales que están investigando, no deben demorarse 36 meses, 4 años, 5 años, 8 años, 10 años y no pasó nada. Y hagan la investigación y que tomen la responsabilidad de cumplir los tiempos. Porque hay gente que está acusada y pasan los años y la acusación demora, y al final de 4 o 5 años algunos van a ser condenados seguramente y otros van a salir en libertad. Y a los que salen en libertad y no le encuentran culpa, ¿quién les paga todo el daño que se ha hecho? Entonces, meter a una persona sin sentencia a un penal no es democrático. Bueno, las prisiones preventivas y no igual solamente no en el Perú, sino en otras partes del mundo. Se vienen aplicando ya de alguna manera desde hace unos años atrás, también en torno a diversas investigaciones sobre líderes políticos de diversas tiendas políticas, no solamente destinadas u orientadas hacia un sector. Y entendemos de que si avanza la investigación en este sentido, avanzan los pedidos, es porque los elementos que va encontrando la Fiscalía son más contundentes.
y bueno, las investigaciones del presidente Castillo están ahí, ¿no? Son 6 carpetas fiscales y él lo que hace en ese sentido para defenderse es no pronunciarse. Cada vez que él brinda una declaración, que se comunica con la prensa o se comunica en sus viajes que realiza a todas las partes del Perú, él habla de cómo lo atacan por ser un campesino, por ser un maestro rural. Dice, ¿no?, que de alguna manera mucha gente interpreta esta defensa como una victimización, ¿no? Y no se pronuncia verdaderamente sobre los hechos de acusaciones sobre temas de corrupción. ¿Cree que esto está ayudándolo al presidente Pedro Castillo a generar de alguna manera su imagen ante la opinión pública? ¿Le está ayudando? Bueno, son estilos, ¿no? Son estilos y creo que no ayuden nada, en efecto, no ayuden nada. Pero yo asumo lo que dice la Constitución, no solamente el Perú, sino en todas partes del mundo, el tema de la presunción de la inocencia. Entonces la Fiscalía tiene, como le digo, se le da todo el apoyo personal para que puedan investigar, para que puedan desarrollar el papel que le corresponde, pero no pueden informar ante el tiempo mellando el prestigio o mellando la moral de las personas si todavía no han terminado la investigación y si todavía no ha terminado la acusación y si todavía no ha terminado el Poder Judicial de definir la suerte de las personas que están acusadas. Y eso lo vuelvo a repetir, esto no solamente es en el Perú, en Estados Unidos, en otros países del mundo, a una persona que la acusan, la investigan, pero no es como en el Perú, que ya todo el mundo piensa que todos son culpables. Ya ni siquiera le hablo del presidente Castillo, le hablo de otras personas que pueden tener el caso, que no son culpables, pero ya mancharon su honra. Por eso que la Constitución es bien claro, la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que la defensa del presidente Castillo no lo ayuda. Yo creo que los asesores del presidente Castillo no lo ayudan. Porque si yo fuera el presidente Castillo, diría, muy bien, investiguen todo, voy a aportar en todo lo que pide la Fiscalía, pero muchos medios de comunicación tampoco ayudan en nada. O sea, nuestro país está al borde de una confrontación social peligrosísima. Estamos de cualquier parte, sea del grupo del presidente Castillo o sea del grupo de la oposición, el daño se le hace a la población. Fíjese usted, yo estaba hace 4 días o 3 días atrás en el Congreso de la República para recoger algunos documentos y me encontré con congresistas de un sector y otro sector. Y se acercaron a saludar porque me conocen. Entonces vi a 2 que son líderes de sus organizaciones, líderes, conversando tranquilamente, diciéndome, oye, nos hemos puesto de acuerdo en esto. Yo le digo, muy bien, ustedes se ponen de acuerdo, pero entre 4 paredes. ¿Por qué no se ponen de acuerdo frente a la población, frente al país? Porque el país lo que necesita es tranquilidad. O sea, los congresistas bien bacán, ¿no es cierto? Conversan adentro, o sea, toman café, etcétera, etcétera. Y cuando salen afuera, fuego por la boca de todos. O sea, estos congresistas que usted me menciona que se habían puesto de acuerdo son congresistas de tiendas opuestas que ante las cámaras, digamos, fungen de opositores. Exactamente. Ellos saben a quién me refiero. Se lo he dicho personalmente a ellos. Bueno, ¿no? ¿Y a quiénes se refieren? Nosotros también nos gustaría saber, ¿no? ¿Quiénes son los congresistas que...? No voy a mencionar nombres, pero le puedo decir que uno era del partido de Keiko Fujimori, y otro era de Perú Libre, pero además tenían posiciones diferenciadas, porque eso es normal que tengan posiciones diferenciadas, pero podían hablar civilizadamente. Claro, cosa que a veces en el pleno es lo que no se ve. Exactamente, que en el pleno no se ve, pero además a mí no me interesan ellos, a mí lo que me interesa es la población, porque los militantes de una organización odian a la organización opuesta a ellos. Y la población no se da cuenta que conversan o no conversan, sino dice, se odian. Y estos 2 sectores que escuchan a sus dirigentes, se odian sin razón, pero se odian. Bueno, entonces ahí viene la violencia. Justamente a raíz de ese comentario también, lo que ocurrió ayer en el Congreso fue que el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, Aníbal Torres, acudió junto a su gabinete ante esta citación que tenía para explicar estas palabras donde le acusaban, ¿no?, de azuzar a la población, de llamar a la violencia, inclusive hasta de terrorismo, decía el oficio presentado por Jorge Montoya.
¿no? En todo caso, lo que se vio ahí fue también, ¿no? Algunos enfrentamientos, algunas trifulcas y sin embargo lo que dicen el día de hoy muchos analistas es que finalmente nadie se va a ir, ¿no? Ellos están de alguna manera ante las cámaras, se atacan, pero al interno al parecer están tranquilos, ni uno ni otro se va a atacar, ni van a censurar al premier, ni van a realizar la vacancia contra el presidente Castillo, y toda la población, todo el Perú, continuamos sumergidos en esta honda crisis política y económica también que estamos atravesando. Totalmente de acuerdo contigo. A mí me pareció que el premier, cuando no tendió puentes en algún momento, le faltó tender puentes, y cuando decían que había renunciado, el presidente del Consejo de Ministros, perdón, porque no hay premier, ¿no es cierto? Que había renunciado, yo vi con expectativa esta situación, dije, ahora sí, de repente van a tender puentes, van a entender cuál es la situación del país, van a tener que buscar ministros que conozcan la situación, porque tenemos que ayudarnos todos. El arte del engaño, ¿no? Pero Aníbal Torres, que yo considero que es un buen profesional, que considero que es un intelectual, a pesar del estilo que mucha gente critica, sin embargo le dijo a todas ellas, a todos, le dijeron, ustedes han hecho esto, y me acusan a mí. Razón tenía, pero al final dijo, pongan ustedes la agenda que quieran, sentémonos a conversar, ustedes digan qué cosas quieren que hagamos. Eso me pareció una buena señal, pero salió inmediatamente, los ataques comenzaron. Entonces ya no hay deseos, ni de un lado ni de otro lado hay deseo de conversar, y esto es grave. No se dan cuenta la gravedad de lo que esto significa, ¿no? Tú lo dices bien, usted lo dice muy bien. Están ahí no salimos de la crisis, no salimos de la crisis, no salimos del día a día de noticias nefastas para el país, de situaciones que ya hartan a la población, pero ni se salva el presidente Castillo, ni se salva el Congreso. Eso es lo grave, ninguno hace el intento. Ahora, la salida de Antauro Humala alimenta esta situación porque hay un subjetivismo total, y con razón, por lo que está pasando. Ahora también qué curioso, porque justamente Aníbal Torres ayer, ¿no? Realizaba una presentación con argumentos verdaderamente sólidos, ¿no? Le decía, ustedes me acusan de esto, pero ustedes también están haciendo lo mismo, ¿no? Cada uno en sus tribunas. Yes. Y bueno, de alguna manera se ve como cuando quiere el premier, pues puede ser una figura muy distinta a la que nos ha presentado en otras ocasiones, con declaraciones súper altisonantes, también muy confrontacionales, pero bueno, a veces los políticos son muy camaleónicos, y disculpen, ¿no? Porque usted también es político, pero también de qué manera se puede ver, entonces se puede avisorar Yehude Simón, con su experiencia que usted tiene, una salida ante esta situación. Se habla también propuestas que tienen, una de las que tiene mayor consenso es un adelanto de elecciones generales. Se han presentado hasta 3 propuestas distintas en el Congreso de adelanto de elecciones generales, pero solamente ha quedado ahí para la palestra. Mira, la Iglesia, con responsabilidad, y a pesar de que lo atacan los sectores del presidente Castillo, de la izquierda, de algunos sectores de la izquierda, dice, ayuden al país, piensen en el país, y no dice que renuncie el presidente Castillo, dice renuncien todos. Ese es el mensaje que da la Iglesia. Y la han atacado, que transición, ¿no? Decía hacer una transición. Sí, eso pues, una transición que significaría que Castillo pueda llamar a elecciones el próximo año, elecciones generales. Esa es la posición de la Iglesia, que es la posición también de un sector de la población. Pero ya la sacaron a la Iglesia de sectores de derecha que se han aliado con la derecha, y yo conozco a Monseñor Castillo, Carlos Castillo, me parece que es un hombre muy identificado con los sectores más pobres. ¿Usted también está de acuerdo entonces con esa postura, con esa posible salida, ya para finalizar? Yo tengo 2 posturas. La primera, apelo al diálogo sincero entre las 2 partes, los líderes, y decir, esta es la agenda que tenemos que desarrollar para los próximos 4 años que nos quedan. Bien. Porque yo creo que tiene que mantenerse, no se puede elegir cada 5 años a 4 presidentes, o cada 1 año a un presidente diferente. Bien, la primera es el diálogo, y ya para finalizar, señor Simón, porque ya estamos ya con el tiempo, y la segunda, ¿cuál sería? Que se vayan todos, definitivo. Que se vayan todos. Bueno, ahí tenemos entonces diálogo o que se vayan todos. Esperemos que sea recibida la propuesta del expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, a quien le agradecemos por estar esta noche con nosotros en Visión Central. Muy amable.
A ti, muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien, nosotros tenemos que irnos rápidamente a una pausa comercial, pero volvemos con más información aquí en Visión Central.